Sheila, hay problema de caja, falta dinero, el gobierno necesita bajar el déficit fiscal, está manoteando de todos lados, pero para cumplir con un acuerdo con el FMI que llevó a una división dentro del Frente de Todos. Esa división ideológica que se vio en el diputado, que se va a ver en el Senado, que está incluso dentro del Ejecutivo, ¿se va a formalizar en una ruptura, digamos, institucional o va a quedar en amagues? Mira, por ahora no lo veo. O sea, ruptura no lo veo, ¿no? Digamos, sí, situaciones de intensísima tensión. Igual déjame mínimamente volver a Sí. lo de recién, 2 minutos, ahora nos metemos con la cosa más política. Me parece que el dato acá también tiene que ver con el dato sobre lo que está pasando con la escena de los alimentos, del campo, de las retenciones, tiene que ver con los nuevos precios internacionales derivados de la guerra, ¿no? Sí, claro. Digamos, me parece que simplemente, digo, como para presentar el panorama completo, eso es otro de los elementos que inciden y efectivamente hoy el país atraviesa una escena muy difícil en materia de También hay que decir en favor de los productores agropecuarios que ellos tienen ese dólar oficial, tienen las retenciones del dólar oficial, o sea, absolutamente, no están jugando en una cancha limpia también, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y tuvieron la palabra de Domínguez, claro. O sea, digo, hay muchas cosas, ¿no? Claro. Digamos ahí. Volviendo a esto, a mí me da la impresión de que, bueno, a ver, cuando vos pensás qué es lo que pasa en el oficialismo y uno, yo diría incluso un poco las proyecciones para el 2022, ¿no? El 2022 iba a ser el año de las diferenciaciones, no solo en el oficialismo, también en la oposición, ¿no? Digamos, o sea, venimos arrastrando, te diría, un problema de liderazgo, de mando en las dos grandes coaliciones, ¿no? La oposición, porque está dirimiendo efectivamente quién es finalmente su líder y cuál de sus, yo diría, de sus propuestas o de sus formas prevalece por sobre la otra. Y en el caso del oficialismo, bueno, siempre ha sido un gobierno que ha nacido, te diría, con un problema de no tener una única cabeza, ¿no? Claro. Digamos, entonces, digo, me parece que Alberto Fernández de alguna manera en el inicio tenía una función muy importante, había una expectativa, una importante expectativa alrededor de la idea de síntesis, ¿no? Digamos, o sea, ¿podrá este señor, este nuevo presidente, sintetizar estas distintas sensibilidades que hay dando vuelta? Bueno, yo creo que eso fue un fenómeno que nos sucedió. Hubo un gran fracaso para lograr una síntesis, entonces lo que terminamos viendo en lugar de un fenómeno de conjunción más sintético, terminamos viendo acciones más erráticas, ¿no? Digamos, gestualidades que van para un lado y gestualidades que van para el otro, y al mismo tiempo una especie de equilibrio. Digo, a ver, ese fenómeno errático es el fenómeno también del equilibrio, ¿no? En el sentido de que el equilibrio era el sentido positivo que tuvo en algún momento te diría, su accionar. Hoy, bueno, se empieza a leer de modo un poco más errático y me da la impresión de que lo que pasó la semana pasada con el acuerdo, lo que pasó en diputados en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera, bueno, lo que te está mostrando es que en este caso, en este momento, empieza a haber yo te diría, una gestualidad donde se buscan una nueva base de sustentación. ¿Esto significa que se rompe? No, yo no lo veo, claramente no veo ruptura, sí tensiones que probablemente se extiendan en el tiempo. Pero tensiones, Sheila, que uno tiene, cuando analiza el gobierno de Alberto Fernández, más allá de estas cuestiones que decís vos, lo que podía representar políticamente Alberto, que no terminó representando, las dos cabezas políticas, lo que significa Cristina dentro del espacio, pero hasta ahora lo que sabemos, no sabemos si es por incompetencia o por esa situación política, que el gobierno ha tenido muchos problemas de gestión. Eso, o sea, absolutamente. Salí de lo económico, andá a educación, andá a otras áreas de gobierno. Es un gobierno que tiene permanente problema de gestión. Y que lo ves en la subjecución. O es por incompetencia o es por este problema de falta de conducción política. Bueno, yo creo que inciden, creo que hay un poco y un poco.
¿no? Digamos, o sea, creo que hay un poco y un poco. Creo que un poco tiene que ver con las integraciones de los ministerios, ¿no? Vos sabés que hay ministerios donde es muy difícil... El loteo que se hizo a la hora de armar el organigrama de cada ministerio. Resulta poco eficiente. En el caso de energía hemos tenido incluso trascendidos públicos, ¿no? Sí, con la claro. figura de Basualdo. Entonces, también tenés un presidente que no puede despedir un subsecretario. Bueno, Digo, eso se nota también, ¿no? O sea, digo, yo creo que hay varias cosas. Creo que hay algo de falta de expertise y creo que hay algo de organización política y creo que además hay un tercer elemento que no estamos considerando, que es pandemia. Ahora, ¿no? Digamos que ya estamos en la pospandemia, pero bueno, ha incidido porque cuando... Todos sabemos que los primeros meses un gobierno empieza a conocer la botonera. Eso no pasó. Ahora, entonces yo creo que son los tres elementos. Eso que estamos hablando es a nivel dirigencia. ¿Qué le pasa al votante del Frente de Todos, el que fue en 2019 y metió la boleta completa, Alberto, Cristina, Máximo a la Cámara de Diputados, cuando ve que Máximo renuncia no solo a la presidencia del bloque, sino que vota en contra del proyecto que manda su gobierno, y cuando la Cámpora dice aturde el silencio del gobierno ya sacándose del gobierno? ¿Qué le pasa al votante que fue y metió boleta completa y ve esto? Es que, mira, o sea, yo lo que creo es que cuando vos mirás las coaliciones, lo que vos ves es que tienen demandas electorales que no necesariamente coinciden. En algunos casos se solapan, en otros están opuestas. O sea, lo que hay que entender es que una coalición tiene la capacidad de interpelar distintas sensibilidades. Entonces, cuando me preguntas qué le pasa al votante, bueno, tendríamos que sentar y pensarnos al votante más kirchnerista, más kirchnerizado, al votante... O sea, muchos de esos electores están en un barrio, ¿no? Podríamos decir el barrio panperonista, el barrio pan azul. Y después hay otros electores más impolíticos que acompañaron con una demanda estrictamente centrada en una mejora económica, con una demanda económica, ¿no? Digamos, donde el contrato electoral era poner la Argentina de pie. Eso sucedió, eso no sucedió y creo que las consecuencias de eso, bueno, se vieron en el 2021. Después tenés un segmento por ahí un poco más ideologizado. Yo lo que creo es que recién hablábamos fractura sí, fractura no. O sea, acá lo que hay es un proceso de distinción de distinciones de diferenciación. ¿Qué vale cada uno de los actores y cómo componen esto que es, bueno, un fenómeno que tiene posturas tan encontradas que hoy parecen ser oficialismo y oposición en simultáneo, ¿no? Y la oposición real, la que está parada enfrente, Juntos por el Cambio, que si uno toma en cuenta el último resultado electoral, dice, bueno, es lo que más chances tienen de hacerse el gobierno en el 2023. ¿Entienden este momento político? ¿La gente le va a reconocer que jugaron para defender la institucionalidad, para que el gobierno no caiga al abismo, votando el acuerdo con el FMI? ¿O es inocuo esa situación? Mira, la demanda social hoy es que haya acuerdo. O sea, podés encontrar matices, ¿no? Que haya acuerdo solo de una parte, de lo legítimo, que haya acuerdo como de lugar. Los tiempos, los tiempos, pero la demanda es no ir a un default. O sea, digo, también hay una conciencia muy, pero te diría tremendamente clara de la escena de crisis que estamos atravesando y de la escena de crisis que supone tener el Fondo Monetario en la Argentina. O sea, eso está. Entonces vos tenés esa ambivalencia, esa escena paradojal o esa conciencia de hay que hacerlo y al mismo tiempo qué porquería, ¿no? Digamos, claro. Como... eso está y está, yo te diría, muy arraigado en un porcentaje muy importante de la población. En el caso de la oposición, bueno, tiene también la tensión que también proviene de la demanda electoral. Por eso es importante mirar las demandas electorales, porque no es que los actores políticos simplemente responden a ideas, ideologías, responden y representan demandas de la sociedad. Y vos tenés ahí, bueno, demandas disímiles, tenés demandas más dialogales, más dialoguistas, más permeables al trabajo conjunto, tenés otras absolutamente enclavadas en el contraste, ¿no? en el antikirchnerismo. Entonces, bueno, depende qué segmento electoral mires, si es, no sé, para caracterizarlo más halcón o más paloma, bueno, vas a encontrar distintas demandas y creo que también ese conflicto de demandas es lo que te expresa el conflicto que tenés hoy en la cúpula del espacio, ¿no? Claro, sí, seguro. Bueno, uno de los escenarios que se puede dar, Leandro, que lo venimos hablando,
es que el Frente de Todos, en las provincias donde gobierna hoy, divida la elección, o sea, anticipe la elección de gobernadores separándola de la elección nacional. Y esto pues es algo que uno está acostumbrado a ver en provincias del NOA, del NEA, incluso de la Patagonia. Pero que esto se haga en la provincia de Buenos Aires puede ser un cimbronazo político. Sería un escenario de desbandada ese, que no haya un candidato presidencial con chance de ganar y que cada gobernador se corte solo. Eso se ha dado en muchas provincias chicas, pero que lo haga la provincia de Buenos Aires para que el peronismo diga, bueno, nos quedamos con este bastión a la espera del otro turno, es un escenario posible. Es un escenario posible que también fue posible en 2019 y que no sucedió. Recordemos que Vidal lo quería hacer y al final no sucedió. Bueno, este es un escenario, Sheila. Dividir la elección y que la provincia de Buenos Aires anticipe. Es muy probable que haya muchas provincias. No es menor que lo haga la provincia de Buenos Aires. El 43% del electorado vota ahí. Absolutamente. Y por otro lado, es una escena donde todavía el oficialismo es competitivo, hipercompetitivo. Sobre todo en la zona del conurbano. Yo te diría, así como vos planteabas recién, la escena nacional. Digo, por supuesto, falta un montón de tiempo, pero así como la escena nacional hoy está caracterizada por la amplísima chance que tiene el frente opositor, en la provincia de Buenos Aires te diría que la escena es profundamente competitiva. Claro. Competitiva en términos electorales para los dos espacios. Para el frente de todo, para los dos espacios. Para los dos espacios, es competitiva. O sea que ahí se podía dar una especie de, bueno, cuidemos lo que tenemos. Siempre cuando una elección es competitiva es más difícil derrotar al oficialismo, ¿no? Competitiva en conjunto. Claro. Por eso te digo, por eso la hipótesis de no se rompe, ¿no? Digamos, si vos fíjate que si hubiese querido, bueno, yo igual te digo que a mí me sorprendió el voto negativo. Yo hubiese esperado una abstención, que es una forma crítica un poco más moderada, más similar al silencio. Claro, bueno, no hablaron. No hablar es la forma, es la gestualidad de la protesta. Es la gestualidad de la protesta sin extremar la escena, o sea, digo, claro, sin generar el circo de la ruptura, ¿no? Digamos, o sea, me da la impresión de que vos tenés ahí varios indicadores que te muestran que, bueno, la cosa está muy tensa, muy difícil, con muchos dardos envenenados de aquí para allá que cruzan de un lado para el otro, pero todavía con una conciencia muy clara. ¿Crees que Cristina va a mantener ese silencio mientras esto se trata en el Senado? Mira, yo creo que es una incógnita todavía que va a hacer Cristina. No me la imagino en silencio, creo que debe estar así como cada tanto tiene grandes intervenciones. Sí. Tampoco me la imagino presidiendo la escena mientras están todos los discursos. Pero el video que difundió el otro día con el tema del piedrazo a su despacho. Sí. Vos lo ve, pasa un colombiano que no está de acuerdo, no entiende qué pasa en Argentina. Ve ese video y dice, che, el FMI atentó contra el despacho de la vicepresidenta. Digamos, es un mensaje bastante... Mira, yo creo que ahí, lo primero que hay que decir es, no pueden pasar estas cosas en Argentina. O sea, y la verdad que yo hubiese esperado que haya un repudio más generalizado del fenómeno. Te lo digo de verdad, o sea, le haya pasado a Cristina, le haya pasado a otro expresidente, le haya pasado a quien sea. Cualquier expresión de violencia política tiene que ser cuestionada, no importa cuál sea el signo. Yo estoy de acuerdo, Sheila, pero la vicepresidenta también fue poco empática con el policía al cual prendieron fuego con una bomba Molotov. Eso es un desastre también, por supuesto. Ella pudo haber dicho algo respecto a lo que sucedió en la calle, porque fue un policía, pudo haber sido un periodista, pudo haber sido otro manifestante, le tiraron una bomba Molotov en un acto criminal. Digo, a eso también se tendría que haber referido la vicepresidenta. Absolutamente, la vicepresidenta y el presidente también. El presidente también, claro. No, digamos, el presidente. Entonces, digo, me parece que Argentina no debería tolerar, sobre todo todas las autoridades que están, o sea, que tienen cargos de máxima responsabilidad. Digo, uno hubiese esperado un repudio más activo, más enérgico, claro, ¿no? Sí. Digamos. Así que bueno, me parece que es un misterio. La actuación, sobre todo de la vicepresidenta, no me parece que sea un misterio el resultado final de la votación, ¿no? Claro. Digamos, porque esto me parece que sale con el acompañamiento bastante activo de la oposición, que bueno, que hasta ahora hemos visto que aportaron más del 50% de los votos, ¿no? Claro, sí, mucho más que el oficialismo. Sí. Sheila, siempre es un placer tenerte en el programa. Al revés, un placer. Gracias. Ojalá se repita.
Lea, nos vamos. Nos vamos. Vamos un poquito antes hoy. Gracias por haber estado ahí. Mañana nos reencontramos a 21 horas aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Chau, hasta mañana.